Vamos ahora a seguir estudiando el libro de Romanos, capítulo 13, a partir del verso 3. El miércoles pasado hablamos sobre Romanos 1 y 2, de ahí Pastor Stan predicó. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Claro, se acuerdan. Pero antes vamos a orar. Vamos a agradecer a nuestro Señor, vamos a agradecer a Dios. Amado Padre, estamos aquí reunidos conforme tú nos has mandado, en el nombre de Jesús. Está esta congregación local para recibir una revelación. Nosotros pedimos, Señor, clamamos a ti para que esta noche nos des espíritu de sabiduría y de revelación. Revélanos tu mente, revélanos tus pensamientos, Señor, que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y que esa verdad se internalice en nuestro corazón para que gobierne nuestro ser. Bendice este tiempo, bendice a cada persona que está en este lugar y en el nombre de Jesús hemos orado, para Él sea la gloria por siempre. Amén. Amén. A ver, cuando nosotros vemos la escritura en Romanos 13:3, dice: porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Se hace una pregunta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí la Biblia? No es las autoridades, o sea, en las diversas instancias que existen, no están para infundir temor al que hace el bien, ¿no? Sino al que hace el mal. Hasta los gobiernos dictatoriales más perversos, impíos, siempre actúan como obstáculo para los perversos y delincuentes. Siempre. O sea, así sea el gobierno más tirano, pero siempre va a frenar el mal, va a castigar el mal, va a castigar el delito. También nos dice acá: ¿quieres no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza. Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Haz lo bueno y tendrás alabanza. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Todos los ciudadanos pacíficos, ¿no?, que no tienen nada que temer, que cumplen con la ley, no andan en temor. El otro día nosotros estábamos yendo con Pastor Layo, y me acuerdo, en el carro, y por el RIMAC habían como 20 policías patrulleros, habían cerrado la mitad de la pista, y a todos los carros nos hicieron hacer una fila aparte. Venían los policías con fusil, parecía una guerra. Y nosotros estábamos que nos reíamos, estábamos tranquilos ahí, ¿no? Tranquilos. Viene la policía: documentos, los hombres, documentos. Y yo me acuerdo, Pastor Layo, ¿usted tiene sus documentos? Le digo. Y Pastor Layo sacó un papel así como este, partido por la mitad. Su documento de Pastor Layo. Yo pensé que me iba a dar su carnet de extranjero. Ahí está su papel. Entonces el policía lo mira y le digo: ¿sabe qué? Él es extranjero, él es pastor, es de una iglesia. Entonces él nos pidió a mí, a Arturo y a Marco, que estábamos, ¿no? Llevaron el documento al patrullero, al rato vinieron: acá está su documento, siga. Entonces el que no tiene nada el que haya cometido no tiene por qué temer a las autoridades. Así venga el ministro, venga el ejército entero, no tenemos por qué temer, ¿no es cierto? Por eso que dice, por eso nos dice bien claro, dice: ¿quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Siempre los gobiernos, ¿no? Por ejemplo, el otro día un policía encontró, creo que 2,000 soles en el piso, una cantidad de dinero. No sé si ustedes vieron esa noticia. Y esperó
y al rato viene el dueño del dinero y él le devolvió la plata en efectivo. El policía pasaba en su moto, vio un paquete, paró, recogió el paquete, vio que era plata y dijo, voy a esperar si viene el dueño. Y viene un señor preocupado, dice, ¿qué buscas? Se me ha caído el dinero. ¿Cuánto? 2.000 soles, acá está tu sobre. Ahora, ayer en la noticia vi que a ese policía lo habían ascendido y le habían dado un premio, ¿no? Entonces, acá la Biblia nos dice, ¿quieres no temer a las autoridades? Haz lo bueno y tendrás alabanza. El que hace el bien siempre va a tener alabanza. Siempre los gobiernos, las autoridades exaltan, promueven que la gente haga el bien, ¿no es cierto? A nadie le han condecorado por hacer lo malo. También nos dice en el verso 4, porque es servidor de Dios. ¿Quién es servidor de Dios? Las autoridades. Dice, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme. Si haces lo malo, teme, dice. Porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Entonces, cuando nosotros vemos que dice que es servidor de Dios para tu bien, servidor de Dios para tu bien, la razón de ser de las autoridades, ellos siempre están pensando en restringir el mal, ¿no es cierto? Restringir el mal. Siempre las autoridades están pensando en restringir el mal. Claro que hay casos pues que las autoridades también son corruptas, pero su función es así como una vez escuché a una persona que dijo, los policías paran a los carros y les piden plata. Ellos reciben la plata. Y cualquier otra cosa reciben la plata. Pero a la hora que el gobierno o el ministro o el general llama para enfrentar a una banda de delincuentes armados, ellos van y arriesgan su vida. Esa es la policía que tenemos, dijo, ¿no? O sea, cometen también algunas fallas, pero en el fondo ellos están diseñados para restringir el mal. Por eso que nos dice, la razón de ser es la restricción del mal y protección de la vida y propiedad. Y el apóstol Pablo aprovechó esta función del gobierno, esta actividad del gobierno, para la promoción del bien al ejercer sus derechos como ciudadano romano para obtener justicia. Si nosotros vamos al libro de Hechos 16, vamos a encontrar lo siguiente, Hechos 16. En el verso 37. Pablo, (16:37) dice, pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo. O sea, los magistrados que habían ordenado todas estas cosas, que estaba en contra de su función, dice, tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo, les rogaron y sacándoles, les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en la casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Entonces, el ciudadano tiene derecho de exigir al gobierno que cumpla la función de la protección de sus derechos, ¿no es cierto? Nosotros podemos exigir, y Pablo utilizó esta función del gobierno para decir, ustedes me están castigando sin sentencia, ustedes son magistrados, ¿qué he cometido yo? ¿Por qué ustedes me flagelan, me castigan, me echan a la cárcel? Yo soy ciudadano romano. Entonces dijeron, ciudadano romano, y los magistrados tuvieron temor, Y algo igual también sucedió en Hechos 22-25.
en el libro de Hechos más adelante, 22-25, también Pablo apeló a esta razón de ser, de proteger a los que hacen el bien. 22-25 dice, pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Él sabía que el gobierno tenía que protegerle, y le dice al centurión, un capitán posiblemente, ¿no? Es lícito azotar a un, apeló nuevamente a que era ciudadano romano, y dice, ¿es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Y luego dice, cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él le dijo, sí. Respondió el tribuno, yo con gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces, o sea, pensaban que Pablo había comprado su ciudadanía. Entonces Pablo le dijo, pero yo lo soy de nacimiento. O sea, nosotros vemos que él apela a su condición de ciudadano para recibir protección del gobierno, porque hemos visto que el gobierno protege al que no hace nada malo. En el verso 29, así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Entonces, vemos, aquí la Biblia nos indica, ¿no?, el comportamiento de las autoridades y el comportamiento de los ciudadanos ante estas autoridades. En Hechos 25:11 también lo pueden anotar como referencia. Pero también aquí hemos leído que dice, lleva la espada, en el verso 4, Romanos 13:4. Dice, no en vano lleva la espada. ¿Qué significa lleva la espada? El gobierno tiene derecho a castigar a los malhechores y de forma específica la pena capital. A veces ustedes han escuchado a veces cuando dicen la pena de muerte, si están de acuerdo o no están de acuerdo, Dios dio la vida y Dios es el único que quita la vida, una serie de cosas, ¿no es cierto? Pero cuando vemos qué dice la Biblia con respecto a este tema, o sea, el gobierno tiene autoridad, tiene potestad de dictar sentencia de muerte. ¿Dónde lo encontramos? Vamos a Génesis y después vamos a ver en el libro de Mateo, en Génesis 9:6, ahí lo vamos a encontrar. Génesis 9:6, ¿qué dice la palabra de Dios? Porque estamos viendo, acuérdense, estamos viendo que el gobierno tiene derecho de castigar a los malhechores con cárcel, con penas, incluso con la pena capital, con la pena de muerte. Y en Génesis 9:6 lo vamos a encontrar. Ahí está, 9:6. Dice lo siguiente: el que derramare sangre del hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. O sea, dice bien claro, ¿no es cierto? El que derramare sangre del hombre, por el hombre será derramada, porque es hecho a la imagen de Dios. El único ser que es hecho a la imagen de Dios es el hombre. El hombre. Pero muchos van a decir, no, pero es en el Antiguo Testamento. Pero vamos a ver qué dice Jesús. Vamos a Mateo 26:52. Rapidito llegó. 26:52. ¿Qué dice? Ahí le estaban preguntando a Jesús, ¿no? Esto fue cuando arrestaron a Jesucristo y Pedro saca su espada para defender a Jesús, ¿no? Machazo, pero saca su espada y le quiere defender a Jesucristo. Pero en el verso 52 Jesús le dice, entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar. Mira, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada
¿Qué más dice? A espada perecerán. Todos los que tomen espada, a espada perecerán. A espada perecerán. Ahora, también en el verso 53, Jesús le dice, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? O sea, yo oro y mi Padre me envía 12 legiones de ángeles. Yo no dependo de tu espada, ni de tu valentía, ni de tu propia justicia. Y cuando nosotros decimos legión, 12 legiones, ¿saben cuántos ángeles tiene una legión? ¿Cuánto? Una legión tiene 6.000. Imagínense, 12 legiones, ¿cuántos serían? ¿Cuántos ángeles serían? ¿Cuánto? 72.000. ¿Y saben? Un solo ángel una vez mató a 185.000 personas. O sea, se pueden imaginar, o sea, Jesús oraba y enviaba 12 legiones, 172.000 ángeles, y cada ángel puede matar a 185.000 personas. Y ustedes dicen, ¿y dónde está eso? Vayan, si quieren, Segunda de Reyes 19:35. Ahí dice, Segunda de Reyes, vamos a leerlo. Segunda de Reyes 19:35. Ahí está. Segunda de Reyes 19:35. Y dice, y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Yahvé y mató en el campamento de los sirios a 185.000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí todo era cuerpos de muertos. Entonces, Jesús lo que le estaba diciendo a Pedro, yo no voy a depender de que tú me defiendas, yo puedo pedir 12 legiones de ángeles, no tengo problema, pero es necesario que estas cosas pasen, ¿no? También dice para castigar, seguimos hablando en el verso 4, para castigar al que hace lo malo. Para castigar, no se trata aquí de la ira de Dios, aquí no está hablando de un castigo de Dios, de la ira de Dios, sino del castigo de las autoridades civiles. Uno no cumple sus impuestos, le embargan lo que tiene, ¿no es cierto? Cualquier infracción a la ley, siempre las autoridades tienen el derecho de castigar, porque ellos están para proteger el bien y castigar el mal. Luego vamos a ver el verso 5. Dice, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por la razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Aquí nos está hablando a los cristianos. ¿Qué está diciendo la Biblia? Ustedes saben que tienen que obedecer a las autoridades, tienen que estar sujetos a las autoridades. En todo sentido, ¿no? En el semáforo, uno se pasa la luz roja, te encuentra el policía, te pone multa y tú tienes que pagar tu multa, nada más. Pero nosotros los cristianos no solamente debemos actuar por temor al castigo de las autoridades, sino debemos actuar también en un temor a Dios. Y aquí se refiere, dice, a la conciencia, no solamente por razón del castigo, sino por causa de la conciencia. Y cuando nos habla de conciencia, ¿qué es la conciencia? Podemos definir de diferente forma la conciencia, pero es el sistema de advertencia del alma que permite a los seres humanos sus motivos, conocer sus motivos y acciones para evaluar con cierta exactitud lo malo y lo bueno. Tu conciencia sabe lo que es malo y lo que es bueno, ¿no es cierto? Sabe lo que es malo y lo que es bueno. Entonces, esa conciencia debe estar informada de los parámetros morales y espirituales. La conciencia debe de estar informada de los parámetros morales y espirituales. Y esa conciencia debe estar sujeta al Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios.
Entonces, nosotros debemos actuar más que como ciudadanos comunes y corrientes, debemos actuar como seres espirituales, como hijos de Dios, con una conciencia limpia, ¿no? No pensando tanto en el castigo de la autoridad, sino pensando en que yo tengo que glorificar a Jesucristo con las acciones en mi vida diaria. Cuando vamos a 1 Corintios 1:12, ahí vamos a ver el tema de la conciencia. ¿Qué dice Pablo? 1 Corintios 1:12. Dice, no, 2 Corintios, perdón. 2 Corintios 1:12. Ahí Pablo nos dice lo siguiente: porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia. Esa es la gloria de un cristiano. O sea, no andar no voy a hacer esto porque la policía o el juez me va a castigar, sino mi conciencia, mi situación, mi relación con Dios. Yo como hijo de Dios tengo que andar glorificando a Dios, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Nos está diciendo que debemos conducirnos en el mundo y debemos conducirnos también en la iglesia, con los hermanos, con el cuerpo de Jesucristo. Vamos a Romanos 12:1, también vamos a encontrar una porción referente Romanos 12:1. Ahí atrásito nomás lo estamos viendo. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Mira lo que nos está pidiendo. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. O sea, debemos andar siempre agradando a Dios, más que a las autoridades. Si tú agradas a Dios, las autoridades también van a ser agradadas. Que es vuestro culto racional. Entonces, acá nos pide que dice un sacrificio vivo. Pero sacrificio vivo de nuestros cuerpos. Ese sacrificio vivo, dice, es agradable a Dios. En el antiguo pacto, Dios aceptaba el sacrificio de animales, ¿no es cierto? A los que ahí en la Biblia ustedes pueden ver en Levítico, en Deuteronomio, los que robaban, los que se agarraban un animal del otro hermano, todo lo que decía que tenían que hacer. Aceptaba sacrificios de animales. Pero en el pacto nuevo, con Jesucristo, estos sacrificios de animales ya no tienen efecto absoluto para los creyentes. Nosotros ya no estamos sujetos y Dios no acepta el sacrificio de animales. Porque cuando vamos al libro de Hebreos 9, ahí está la razón. Hebreos 9, ahí nosotros vamos a encontrar la razón por qué Dios no acepta ya el sacrificio de animales vivos, sino que nos pide a nosotros un sacrificio vivo. En 9:11 dice así, Hebreos 9:11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Entonces, ya el sacrificio que Dios acepta a nosotros, a la iglesia de Jesucristo, es el sacrificio hecho una vez y para siempre de nuestro Señor Jesucristo. Y a través de ese sacrificio que hemos obtenido, dice, eterna redención, eterna, no temporal.
Y nosotros tenemos que entender las cosas como nos dice Dios. Aquí dice eterna redención. Y ese sacrificio de Jesucristo es válido para todos nuestros pecados. Para todos nuestros pecados. Un sacrificio, por eso que dice la Biblia, es un sacrificio perfecto. Perfecto. Los sacrificios de los animales no eran sacrificios perfectos. Era una provisión que Dios le dio. Pero el sacrificio perfecto es el cuerpo de Jesucristo. Y nos dice que fue hecho una vez y para siempre. Y esto es lo importante. Una vez y para siempre. Entonces nosotros, ¿qué hacemos? Nosotros, cuando fallamos ante Dios, traemos ese sacrificio. Señor, en este momento yo traigo el sacrificio hecho una vez y para siempre de nuestro Señor Jesucristo. Y a través de ese sacrificio yo he obtenido eterna redención. Eterna redención. Estas palabras tienen que morar en nosotros, tienen que morar. Pero la palabra de Dios sabemos que es verdad. La palabra de Dios sabemos que tiene poder. Entonces nosotros tenemos que sujetarnos a esa palabra, a esa verdad que tiene poder. Y vivir nuestras vidas siendo guiadas, sometidas a la palabra a través del Espíritu Santo. Hace un momento que estábamos evangelizando con Lique ahí en la municipalidad, estuve hablando con un muchacho y después que le doy el brazalete, le explico y me dice, pero yo soy cristiano, me dice, yo voy al leñador, al cosechador, no sé, algo de la cosecha. Entonces le digo, si te mueres mañana, ¿a dónde te vas? Ah, todavía no sé, me dijo. Entonces le digo, justamente le digo, para eso es el Evangelio, para que tú sepas a dónde te vas si te mueres mañana. Y le volví a explicar, le hablé del sacrificio a Jesucristo, hecho una vez y para siempre, y me dijo, recién entiendo que soy salvo. O sea, dice, yo no sabía todavía a dónde me iba, me dice, no sabía, pero ahora ya lo sé. Entonces, ese sacrificio lo traemos para nosotros y lo traemos para compartir a los que todavía no son salvos. Sacrificio hecho una vez y para siempre por nuestro Señor Jesucristo. Vamos a seguir en Romanos 13. En el verso 6 dice, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Esto, a veces yo escuchaba siempre en campañas que hacían algunos predicadores, algunas iglesias, yo no lo juzgo por lo que hacen, yo estoy comentando lo que escuchaba. Vamos a tener una reunión con empresarios cristianos. Empresarios cristianos, o sea, debe haber algo especial, ¿no? Empresarios cristianos. Ya. Y una vez Pastor Charles dijo, nosotros también una vez, siempre hacemos reuniones para empresarios cristianos. Y los empresarios cristianos siempre van con una expectativa diferente, nos van a decir cómo ganar más seguramente, ¿no? ¿Qué dice Dios para tener más plata? No, que es para empresarios cristianos. Y Pastor Charlo dice, nosotros le decimos que paguen sus impuestos. Y luego le predicamos a Cristo. Porque a un empresario cristiano, ¿qué le puede decir? Que no pague sus impuestos, ¿no? Son empresarios, paguen sus impuestos, ¿no? Y la Biblia dice, pues, ¿qué no dice? Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Entonces, el ser empresario cristiano no tienes una provisión diferente de cualquier hijo de Dios, ¿no? Siempre el que no tiene nada, el que es empresario, siempre va a recibir de Dios igual. Va a recibir la justicia, va a recibir la vida eterna, va a recibir la redención eterna, va a recibir el poder de ser hijo de Dios y todos los privilegios que tenemos por haber puesto nuestra fe en Jesucristo.
¿Qué más nos dice? En el verso 8, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Ha cumplido la ley. Miren, a veces nosotros pasamos por alto, y la Biblia en diversas porciones nos dice que nos amemos los unos a otros, ¿no? En Primera de Juan también nos habla de que tenemos que amar a nuestro hermano. Y nos dice, y todavía nos da una advertencia, mira, el que no ama a su hermano, dice, no le ha visto ni le ha conocido a Dios. Dice la Biblia. Por eso que nosotros no debemos tener nada contra nadie. Nosotros, los hijos de Dios, no debemos amar a nuestros hermanos. El que no ama a su hermano no le ha visto ni le ha conocido. Dice la Biblia. Pero ahora, de repente, esto no es condenación, porque sabemos que no hay ninguna condenación, sino que cuando Dios nos dice que amemos a nuestros hermanos, mira, acá en Romanos, igual, está hablando de las autoridades, de los impuestos, y nuevamente nos trae el tema del amor, que nos amemos los unos a los otros. Dice, no debáis a nadie nada, sino amaros los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y Jesús le dijo, ¿no? Señor, ¿qué hacemos para cumplir las horas de Dios? Dice, ama a tu hermano, ama a tu prójimo como a ti mismo, y has cumplido toda la ley. El amor, porque dice que Dios es amor. Entonces, si nosotros amamos a nuestro hermano, Dios está en nosotros y nosotros en él. Entonces, esta es la porción de la clase de Romanos 13. Vamos a llegar hasta el verso 8. Hasta el verso 8. Vamos a orar para terminar y luego le voy a dar algunas cosas con respecto al curso, para que tengan una idea y vayan también leyendo lo que nos pide aquí la separata. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por habernos reunido, Señor, por darnos esta enseñanza, esta palabra. Nosotros pedimos, Señor, porque nosotros no podemos, que el Espíritu Santo nos guíe, Señor, a obedecer, porque nosotros en forma natural, Señor, no podemos obedecer tu palabra. Tiene que ser con el auxilio, con la ayuda del Espíritu Santo. Y gracias, Señor, porque ya lo tenemos. Tu palabra dice que mora en nosotros. Y ahora, Señor, que el Espíritu Santo tome el control de nuestros pensamientos, de nuestras actitudes y de nuestras vidas. Y que el Espíritu Santo también nos guíe a humillarnos para someternos a su autoridad y a su poder. Porque tú dices, Señor, de que con la obediencia nosotros te glorificamos. Y nuestro deseo es glorificar a Jesucristo con nuestras vidas, presentando nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, para no hacerlo mal, sino ser guiados por tu palabra. Sigue bendiciendo el tiempo, Señor, bendiciendo este lugar, a cada hermano, hermana que está aquí recibiendo tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. A ver, el pastor Stan ya les ha dicho cómo es las notas del curso todavía. Ya, bueno. Número 1, tienen que leer todo el libro de Romanos. Es una tarea que van a tener para todo el curso, no para el miércoles. Tienen que leer y tienen que memorizar, escuchen, tienen que leer el libro de Romanos, pero tienen que memorizar Romanos 12, del capítulo 6 al capítulo 7, al capítulo 10. ¿12? Versos 6 al 10. Capítulo está diciendo. Muy grande. Helen ya está reclamando. Memorizar de 6 al 10. Bueno, nuevamente, que lean todo el libro de Romanos y memoricen Romanos 12, el verso 6 al 10.
la nota del curso. Tareas, 20%. Ya tienen la tarea de memorizarse Romanos 12, del 6 al 10. Asignación, 20%. Examen de medio semestre, 20%. Asignación 2, 20%. Y examen final, 20%. Entonces, ahora hemos llegado ya hasta Romanos 13:8. 13:8. Vamos a tener también un repaso del 1 al 8, segundo repaso del 9 al 16 y luego repaso para el examen final. Bien, los versos de Romanos 12 ya lo hemos hecho, ¿no es cierto? Ya el pastor creo que le estaba explicando. Ahora sí vamos a pedir ¿alguna pregunta? ¿Algo que quieran saber? ¿Alguna duda? ¿Van a obedecer al gobierno? ¿Van a obedecer a Dios? ¿Sí? Ya.